Si vives en la economía digital del siglo XXI y te dedicas a campos como el marketing digital, el emprendimiento, los negocios digitales, estoy seguro de que has escuchado alguna vez el término de startup o startup. Pero realmente, ¿qué es una startup? En este vídeo vamos a explicártelo perfectamente y vamos a ver algunas diferencias con las empresas, así que quédate hasta el final que seguro te interesa. Lo primero que quiero pedirte es que pienses en ejemplos de startups. Igual se te vienen a la cabeza ejemplos de empresas como Google, como Apple, como Amazon, Netflix, Facebook, etc. Y realmente sí fueron startups hace mucho tiempo, pero ya no lo son. Ahora son grandes empresas tecnológicas que se dedican a optimizar sus resultados. Entonces, ¿qué es una startup? Una definición formal muy conocida es que una startup es una organización que está diseñada para trabajar en ambientes de extrema incertidumbre. Y realmente es una definición muy precisa, pero busquemos algo más completo. Cuando hablamos de ambientes de extrema incertidumbre nos referimos a entornos tecnológicos en los que vivimos ahora de alta volatilidad, alto cambio, mucha incertidumbre. Esos son los entornos VUCA que llaman. Entonces, ¿qué demonios es una startup? ¿Qué es una startup? Una startup es una preempresa. Es una empresa emergente de un alto carácter tecnológico que busca crear un producto rápido que sea escalable a nivel mundial y luego, eventualmente, transformarse en una gran empresa. Google nació siendo una startup. Nació siendo una pequeña organización de 2, 3, 4, 5 fundadores que trataban de buscar un producto que vendiera a escala mundial. Y ahora ya no lo son, porque ya han validado, han encontrado ese producto y ya se han convertido en una gran empresa. Veamos algunas de las características de las startups. La primera es el crecimiento. Generalmente, por la fuerte base tecnológica que tienen, muchos de ellos son empresas de software, aunque no todas. No solamente las startups son de software, también tenemos de lo que llaman hard tech, que es construcción de tecnología física, o incluso algunas startups que se dedican al mundo de biotecnología o agricultura. Pero todas comparten algo en común y es que el crecimiento es exponencial. Una vez crean un producto que han validado, han pasado el Product Market Fit, han pasado el Channel Product Fit, es decir, ya han validado por qué canales van a distribuir su producto, cuando empiezan a crecer a escala exponencial. Ahí lo vais viendo hasta que llegan a la madurez y es cuando maduran, se transforman en grandes empresas, como ya son Microsoft, Google, Apple. Todas las startups tienen algo en común y es el uso de la tecnología. La tecnología les permite, primero, crear productos más innovadores que solucionan mejor los problemas de la gente y segundo, distribuir esos productos a escala mundial. Eso es lo que les da ese crecimiento exponencial. Es muy importante que entiendas que las startups tienen un fuerte componente tecnológico. Y hay algo muy importante que tienes que entender de diferenciar una startup de una empresa tradicional, y es el modelo de negocio. Generalmente una empresa tradicional se dedica a explotar un modelo de negocio que ya existe. Cuando hablamos de explotar es utilizar. Por ejemplo, yo quiero montar un restaurante. El modelo de negocio del restaurante, todo el mundo lo conoce, ya está históricamente validado porque los restaurantes funcionan, siguen, pese a la época de COVID en la que hemos vivido en 2020, es verdad que eso eventualmente retornará. Y entonces yo me dedico a servir unos productos que son platos de comida y luego cobro a los consumidores y pago a mis empleados, mis impuestos, el alquiler del local y tengo un beneficio residual, unas utilidades. Eso es explotar, es utilizar un modelo de negocio tradicional que ya existe. Sin embargo, generalmente las startups tratan de explorar nuevos modelos de negocio. Generalmente porque tienen productos que son sumamente innovadores, sumamente nuevos en el mercado y buscan diferentes formas de venderlo. Por ejemplo, Netflix al principio, cuando ideó el modelo de suscripción, en ese momento en el mercado nadie había ideado la idea de pagar un fee, pagar una cuota mensual o una cuota anual para poder acceder a una serie de contenidos. Ahí estaban explorando un nuevo modelo de negocio, que como ya validaron cómo funcionó, ahora se dedican a explotar. Otra característica muy importante de una startup y lo diferencia de una empresa es que el origen se basa en una necesidad, en un problema. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente las startups se fundan cuando una serie de personas que trabajan en una industria, en un campo determinado, identifican un problema y se deciden reunir para solucionarlo. Por eso hablamos de que las startups surgen en torno a un problema, en torno a identificar algo que hay que solucionar. Otra cosa muy importante y es súper determinante de las startups es que suelen ser escalables, suelen tratar de buscar la escalabilidad. Y para entender esto es muy sencillo con un ejemplo. Imagínate que yo tengo una empresa, por ejemplo, de limpieza. Tengo a 20 personas trabajando en la empresa de limpieza que pueden limpiar un total de 200 metros cuadrados al día. Si yo quiero pasar a limpiar 400 metros cuadrados al día, entonces tendré que hacer dos cosas. O bien duplico mi plantilla, en vez de 20 personas, contratar a otras 20 y tener 40, o bien mando a esas 20 a limpiar los 400 metros, pero lo van a limpiar en el doble de tiempo. Es decir, que mi servicio será la mitad de rápido. Sin embargo, en las startups o en las empresas tecnológicas emergentes, lo que ocurre es que
crean un producto, gastan un dinero en crear ese producto y luego ese producto se lo venden a todo el mundo. Y en esta gráfica lo vamos a ver mucho más sencillo. Si te das cuenta, aquí tenemos una curva de color naranja, que es la curva del gasto, que puede representar, por ejemplo, al personal que tengo, el alquiler de oficinas, el gasto en desarrollo, que veis que va creciendo de forma lineal con una pendiente constante. Y sin embargo, los ingresos, que es la línea azul, llega un momento en el que van creciendo de forma exponencial. Ya he creado el producto, ya es lo suficientemente bueno, ya me transformo en empresa y ya se lo vendo a todo el mundo que pueda. Y al principio vais a ver que para crear ese producto los gastos se acumulan y como no tenemos suficientes ingresos, el resultado será muy negativo durante un tiempo. Esto es lo que hace que las startups necesiten de una gran financiación, porque tienen que cubrir esa primera caída. Y vemos noticias muy famosas, por lo que igual reconocemos startups como las rondas de capital que levantan. Tenemos We Company, que ha levantado $22.5 billion, que son 22.500 millones de dólares, aunque en 2020 es cierto que no les fue muy bien. Tenemos a Hull, que es una empresa electrónica de consumo de cigarrillos electrónicos, que ha levantado $15.100 billion, que son 15.100 millones de dólares estadounidenses. Tenemos Airbnb, tenemos SpaceX, tenemos Rivian, tenemos Magic Leap, que levantan muchísimo dinero. Y eso hace que nosotros veamos... Es muy famoso el mundo de las startups, las rondas de financiación sumamente grandes que tienen, pero tienes que entender que son necesarias para cubrir esta primera caída, hasta que tienen un producto de escala mundial que puedan vender a todo el mundo. Finalmente, hablamos del checklist final que te habíamos comentado al principio para que puedas crear una startup desde cero con las máximas garantías de éxito. Lo primero es que encuentres un gran problema. No diseñes una startup porque has encontrado un producto que te encante y quieres venderse a todo el mundo. No, lo primero, identifica un problema fuerte en el mercado. Asegúrate de que es un problema que hay que resolver de la forma más rápida posible y entonces plantea hipótesis para resolver. Una vez que tienes las hipótesis, lo primero, haz un estudio de mercado, identifica si hay otras empresas, otros players que ya solucionan ese problema que tú quieres resolver y si lo van a hacer si lo hacen de una forma muy sencilla o muy similar a la que tú quieres hacerlo. Y crea MVPs. Crea productos mínimos viables. No gastes todos tus ahorros en crear un producto para venderlo a nivel mundial, sino primero crea pequeños productos para validar si realmente la gente te va a comprar lo que quieres diseñar. Luego tienes que crear un pitch deck. Una vez que has validado que la gente le gusta tu producto, tu MVP, tienes que vender tu startup para levantar financiación más adelante. Tienes que crear un argumentario de ventas. Tienes que practicarlo infinito y tienes que ser capaz de convencer a todo el mundo de que tu empresa va a ser lo mejor para solucionar el problema tan grande que has identificado. Después, una vez has llegado a este punto, tienes que crear una estructura legal mínima. Si quieres ya poder cobrar consumidores, si quieres escalar las ventas, es importante que separes la responsabilidad tuya como persona física de la responsabilidad jurídica de la empresa. Tienes que crear una estructura legal mínima y tienes que poder aconsejarte de los mejores abogados que puedas encontrar para esto. Y finalmente tienes que buscar capital. Una vez que ya has conseguido llegar a este punto, tienes un producto escalable, es cuando vas a conseguir el capital para poder escalar las ventas a nivel exponencial. Recuerda que no es un consejo genérico. Tienes que adaptarlo a la industria a la que te dedicas, al producto que tú tienes, porque diferentes empresas tendrán necesidades de capital distinto. Imagínate que quieres diseñar algún tipo o te quieres dedicar al campo de la biotecnología en el que quieres diseñar un producto de cirugía robótica, por ejemplo. Pues es probable que necesites de una gran inversión inicial y este proceso sea ligeramente distinto. Todo esto lo iremos viendo en diferentes vídeos de una serie de emprendedores que vamos a crear en nuestro canal de YouTube. Suscríbete para que puedas verlo. Finalmente, recordarte que vas a poder descargar un montón de plantillas que te van a ayudar en tu proceso de emprendimiento, de identificación de problemas, de validación de clientes en nuestra página de recursos en iepschool.com/recursos. Vas a poder encontrar un montón de cosas y te agradezco mucho que hayas llegado a ver este vídeo. Vas a poder dejarnos todos tus comentarios, dudas y preguntas en la cajita de comentarios y espero que te suscribas para que puedas seguir viendo un montón de vídeos formativos que te ayuden a llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Un saludo y nos vemos.